Entonces, Yo voy a compartir la presentación, pero me estoy metiendo desde la computadora, entonces denme nada más un par de minutitos para que me abra la sesión acá y les comparto. ok. Bien, vamos a ver qué... Empezamos de una. Dale, ok, vamos con él entonces. Listo. ¿La están viendo? Sí, ¿todo bien? Perfecto. Sí. 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 Bueno, a nosotros nos toca el tema de la improvisación en el radio. Creo que Mari empieza la presentación, ¿cierto? Sí. Okay. Pasar la diapositiva, por favor. Bueno. Oh. Listo. Gracias. Bueno, primero para empezar, la palabra improvisación viene del latín improvisus, que significa lo que no se prevé o previene, y se refiere a cuando se quiere hacer algo sin alguna preparación anticipada. La improvisación normalmente se considera difícil de hacer, por lo menos una buena improvisación, y en la mayoría de ámbitos tiene una connotación negativa, excepto en momentos artísticos muy específicos como la música, por ejemplo, y el teatro. Y normalmente improvisar es un término peyorativo porque se considera que al improvisar hay una falta de organización o de prevención. Pasar la diapositiva, por favor. Ahora, específicamente en el ámbito de la radio y la televisión, un buen locutor o locutora se considera una persona que un buen locutor o locutora que improvisa bien, es alguien que sabe llenar un espacio con conocimientos sobre lo que está contando, tiene un trabajo de voz acertado y una expresión hábil. Y junto con esto comunica datos que son correctos y de interés de la audiencia. La realidad es que muchos de los locutores que improvisan no saben improvisar bien, y es común que cuando los locutores se ven, enfrentan situaciones en las que tienen que improvisar, entran en un bloqueo psicológico porque notan que sus capacidades en cuanto a conocimiento informativo y capacidades expresivas son limitadas. Ok. Bueno, esta parte que viene se llama invitados especiales, enviados especiales. Básicamente todo esto lo que hace es como describir, dicen que uno de los grandes problemas que hay a la hora de improvisar es que Ups. Se fue. ¿me escuchan? No me Sí, escuchan. ya, ahora sí, ya, otra vez. Sí. Okay. ¿Dónde quedé? Sí, tenemos una conexión de internet inestable. Entonces, Invitados especiales, Ela. sí. Ok. Bueno, lo que dice es que, en resumidas cuentas, lo que dice es que uno de los grandes problemas de la improvisación es que envían a personas, estos enviados especiales, al sitio de cuando tienen que hacer algún reportaje en vivo o tienen que cubrir algún evento. Y bueno, ahí es donde empiezan los problemas con la mala improvisación. Ellos dan ejemplos puntuales, entonces esto es como de lo que vamos a hablar ahorita.
El primero dice, bueno, la enviada a una ceremonia fúnebre para honrar a las víctimas de un atentado explicó que se espera la llegada de las primeras autoridades del gobierno, pero todavía no han llegado los cadáveres. Entonces, cada ejemplo tiene un error puntual. En este caso, dicen que la presión de improvisar en directo tiende a provocar como un descontrol entre las ideas o lo que se quiere decir y cómo las decimos. Entonces, ahí puede terminar con una improvisación un poco absurda y que no tiene sentido. El siguiente ejemplo dice, el enviado para cubrir la final de una prueba ciclista comenzó el reportaje quejándose de los problemas que les habían causado los organizadores, terminando por confesar que desde donde estábamos no podíamos ver la meta. Aquí dice que bueno, es algo común entre los enviados especiales mediocres, entre comillas, que justifiquen una mala crónica con temas personales o como desgracias personales, como en este caso que al MAE lo mandaron a cubrir una final de ciclismo y el MAE dice, no pude hacerlo, perdón, no estaba viendo bien, no es mi culpa. Marian. Sí. Y en otro de los ejemplos que dan, lo que identifican es que el recurso básico, más bien el consejo que dan para hacer una buena improvisación es que hay que memorizar por lo menos la primera frase que va a abrir todo lo que el presentador va a decir. Entonces ponen este ejemplo de que en un informativo el presentador se iba a conectar en directo y al conectarse empezó a balbucear sin sentido y para terminar reclamando al estudio central con esta pregunta. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Entonces dicen que lo mínimo es que hay que memorizar la primera frase. Si hay algún tipo de vacilación a la hora de dar la información, que vengan después, pero nunca a la hora de iniciar. Y lo ideal sería acordar con los presentadores que están en el estudio toda la pregunta o todas las preguntas que se van a hacer a lo largo del reportaje y memorizar las respuestas por si hay algún inconveniente de este tipo. La siguiente, por favor. Ahora, el otro ejemplo. Esto es que el reportero está en una jornada electoral, se conecta en directo, ¿verdad? Nuevamente, y dice lo siguiente: la jornada se está desarrollando dentro de la más completa normalidad. No hay incidentes destacables. Sin embargo, a primera hora, un anciano de 81 años ha fallecido de un infarto al corazón en el momento de depositar su voto. Entonces, las autoras acá identifican dos errores muy grandes que se ven comúnmente en improvisadores mediocres, por decirlo así. Lo primero es que la valoración que hace parece más una frase fabricada que el reflejo de la realidad. Por ejemplo, acá él dice, no hay incidentes destacables, pero después habla de que ha fallecido alguien de un infarto. Entonces eso crea confusión en la audiencia, que se pregunta, bueno, y entonces para esta persona, ¿qué es un incidente destacable? Y el segundo error es que diagnostica antes de conocer la opinión experta. Dice que ha fallecido el hombre de un infarto, pero apenas se dio cuenta de que falleció, no tiene la opinión de un paramédico o de un médico que haya hecho el reporte, no cita alguna fuente confiable o experta que pueda respaldar esta información, etc. Bueno, hay otros errores que también suceden con toda esta cuestión de los enviados especiales. Una que tiende a suceder bastante es que el locutor que conduce el informativo da paso al invitado, pero como que le faltan unos minutos, como le sobran unos minutos entre la conexión del invitado y, bueno, la presentación. Entonces, al introducir al tema, dice los puntos más importantes de lo que va a anunciar el cronista desde el lugar de los hechos. Ahí básicamente lo que dicen es que al cronista solo le queda decir así como, pues sí, ya dijeron, en realidad ya dijeron todo, entonces ya, chao, bye, no tengo nada más que añadir. Y bueno, dicen que esto sucede
Dicen que esto sucede porque muchas veces, como sobran este par de minutos, los locutores quieren como demostrar que saben igual o incluso más que la persona que está en el campo. Ok. Otro error que sucede es como la utilización mediocre del idioma, a lo que le llaman. Entonces, pone un ejemplo de que en una cadena de televisión nacional, cuando se ha dado paso a una información urgente para explicar una explosión de gas, la reportera dice, esta formidable explosión de gas que se ha producido. Ahí tienen dos problemas. En primer lugar, se refiere a la explosión como algo formidable, que nada que ver, ¿verdad? Y luego hace uso de la contracción que sa en lugar de que sea. Entonces, de nuevo, tengan cuidado con la parte de dicción y el vocabulario que manejan. Otro tipo de improvisación de la que hablan no es tal vez propiamente un error a la hora de improvisar, pero sí no cabría dentro de lo que una improvisación, una buena improvisación profesional sería. Es la improvisación doméstica. Esta es la que surge para solventar los fallos técnicos como cortes de sonido, saltos de señal, etcétera, y normalmente sucede cuando hay conexiones al exterior, como con estos enviados en directo. Eh, Esta se resuelve normalmente con las frases que muchos acá conocemos, como parece ser que tenemos un problema de sonido técnico, etcétera. Dentro de unos momentos intentaremos una nueva conexión o con preguntas como si nos escuchan, nosotros no te escuchamos a ti y frases por el estilo. Siguiente. Y todos estos errores, como que vimos con los ejemplos y demás, se dan mucho porque desde la rutina profesional que se da desde las salas de redacción lo perpetúa estas malas prácticas a la hora de improvisar. Esto es porque al momento de decidir quién va al terreno e informar en directo, se le atribuye a las personas primerizas, becarias, como dice la lectura, o gente que tiene la mínima experiencia en esta área, porque esto lo hacen porque consideran que los pesos pesados, como lo dicen así, de la redacción no deberían tener este tipo de tareas. Entonces se minimiza esta práctica. Algo que también cubre el libro un poco es, o en el capítulo, es la cuestión de la repentización versus la improvisación. Martín Ferrand dice que se repentiza cuando existe una pista en la memoria, cuando se dispone de algún dato suelto que se pueda contar. En cambio, improvisar de forma adecuada sobre un tema que se desconoce es imposible. Aquí, bueno, Martín Ferrand y otro muchacho que vamos a ver en la siguiente diapositiva, básicamente dicen que la improvisación no existe desde el punto de vista de radiofónico, informativo, whatever. Y porque generalmente si uno ya tiene un conocimiento previo, no se le puede llamar improvisación, se le tiene que llamar, en este caso, repentización. Entonces, el ejemplo más fácil es como, no sé, se murió Edgar Silva. Entonces, todos nosotros sabemos quién es Edgar Silva, tenemos algún tipo de recuerdo o algo que sabemos sobre el MAE, independientemente de si lo conozcamos en persona o no, y algo podemos contar. Y si nos dan así como un papelito que dice, madre, diga que Edgar Silva se murió, usted puede venir y decir como, ah, mira, Edgar Silva que hacía tal y tal y tal cosa. Si una persona no conoce de Edgar, no puede decir nada más que me acaban de pasar un papelito que dice que tal madre se murió. Ese es el otro muchacho, Rudolf Arnheim, que, bueno, alude a que la improvisación no existe, again. Él dice tres cosas importantes. El primero es el verdadero significado de la improvisación es elaborar una serie de ideas totalmente originales en el mismo momento de producirse el acontecimiento. También dice que si alguien domina un tema de tal manera que pueda hablar de él en cualquier momento y sin preparación, ya no se le puede considerar improvisación, porque, bueno, recordemos que improvisación es preparar algo sin previsto, entonces tener la información desde antes se considera el previsto. Y bueno, la improvisación se limita a una fuga de ideas esquemáticas y metáforas incorrectas de las que nadie llega a comprender su significado. Entonces, bueno, dice que en la improvisación se cae en la parcialidad y en la exageración, por lo que si se va a dar una noticia improvisada, tiene que haber algún tipo de grado de preparación, lo que hace que se cancele y pues la improvisación en esencia no existe.
Y bueno, las autoras plantean que al contrario de tal vez lo que muchos pensábamos o pensábamos antes de hacer esta lectura o de la presentación, de lo que es hacer una buena improvisación, dicen que la mejor improvisación es la que se prepara con anticipación. Son las que se nutren mínimo de un pequeño listado de ítems. Aquí añadí dos citas que ellas agregaron. Unas del escritor francés André Maurois, que al terminar una reunión le pidieron que improvisara algo y él dijo esta frase: ¿cómo quieren que improvise si no me lo he preparado? Y otras de político y escritor y orador del parlamentarismo, Emilio Castelar, que al irse de una fiesta le preguntaron si ya se iba y él dijo que sí, porque en unos días debía improvisar un discurso y tenía que prepararse para ello. La siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta y haciendo más o menos un repaso de los errores que vimos en los ejemplos y otros conocimientos extra de las autoras, ellas dicen que no hay una fórmula como una fórmula establecida para hacer una buena improvisación, pero ellas reúnen estos 10 consejos para locutores que aspiren a hacer una buena improvisación o gente que ya lo hace y mejorarla. Primero es procurar no hablar de temas que se desconozcan, prepararse, especialmente la primera frase, dibujar mentalmente una estructura del discurso, ser conciso, claro y concreto, hablar de forma coloquial, evitar construcciones gramaticales complejas, no tener miedo y recordar que las pausas permiten pensar, concentrar la atención en la audiencia, específicamente en un oyente preciso, relatar lo que está viendo, le va a ayudar a no divagar, acabar siempre las frases en cadencia y lo más importante de todo es tener autoconfianza a la hora de hacerlo. Bueno, aquí ya empezamos en la parte de preguntas frecuentes. Sí. La primera es, ¿cómo se puede hacer para que un discurso previamente elaborado suene improvisado? Lo más importante es practicar y como sentirse cómodo dentro del discurso. Se necesita conseguir un sonido fresco y estimulante, entonces, de nuevo, todo con práctica. Lo que dicen es que para tener éxito se tiene que saber jugar con las pausas. Entonces hay que hacer estas pequeñas pausas como si nos estuviésemos dando un tiempo para pensar lo que vamos a decir de forma siguiente. Y eso nos ayuda también a como refrescar un poquito las ideas o ordenar como las ideas y se nos hacen un colocho en medio de la improvisación. La siguiente es, en una improvisación, las pausas deben ser breves. La forma más cortita, así como al grano, pues sí. La locución tiene que ir sin muletillas y las pausas tienen que ser breves. Generalmente, si uno se da mucho tiempo o se da una pausa muy larga, uno va a intentar llenar el vacío de alguna forma, entonces ahí es donde empiezan a caer como muletillas o como redundancias. Igual también dicen que las pausas actúan como un conector, entonces entre más larga sea una pausa, más se pierde el enlace entre lo que dije previamente y lo que voy a decir. ¿Y cómo preparo la estructura de mi discurso? Ellas proponen 3 pasos. Primero, seleccionar 5 o 6 ideas concretas de lo que quiero hablar. Luego de ya tener las ideas, ordenarlas de una forma lógica y ya cuando estén ordenadas, a partir de esto, planear un discurso para explicar de forma coherente lo que queremos informar. Ellas proponen esta cantidad exacta de ideas porque más ideas pueden conducir a la confusión y el olvido de parte de quien está improvisando y además dificultamos la comprensión y el recuerdo del oyente. Y si la improvisación resulta muy corta, ellas más bien dicen que lo difícil sería preparar un discurso corto y sustancial.
porque lo importante es ir al grano y decir todo lo que pretendemos, pero de forma ordenada, concreta y escueta. Sin embargo, si nos quedáramos cortos después de decir lo esencial, lo fundamental, lo más importante, podemos optar por redundar la primera información. Esto lo haríamos como construyendo un discurso en espiral y en el que cada vez paso a paso se va añadiendo más información que lo que haga es ampliar los temas fundamentales que ya habíamos tocado. Luego, bueno, dicen por qué se aconseja acabar las frases en cadencia. Hay dos razones principales. La primera es que se puede introducir una pausa natural, que, bueno, de nuevo, como les mencionaba anteriormente, nos da como un tiempito para pensar y estructurar lo que vamos a decir de forma siguiente. Y, bueno, también tenemos el chance de que esta idea o esta frase que acabamos de terminar se pueda convertir en el final de la argumentación si resulta ser que nos acabó el tiempo y tenemos que cerrar. La última es por qué hay que hablar de forma coloquial y por qué hay que evitar construcciones gramaticales complejas. Bueno, esta es un poquito obvio. Se busca un discurso que sea claro, concreto, lúcido, que sea bien estructurado y, más importante, ¿verdad?, que sea de fácil entendimiento para el receptor. Es como lo que hablábamos la semana pasada del doctor que fue, o del médico que fue a Buendía, digamos, que no se puede permitir un lenguaje técnico porque tiene que, la información que él le da, que él está dando, tiene que llegarle a personas con altos estudios y con bajos estudios y todos tienen que digerirla bien. Y luego el lenguaje coloquial favorece nuestra expresión porque al dominarlo nos permita explicarnos con mayor facilidad. De nuevo, si yo no tengo muy buen conocimiento del lenguaje técnico y empiezo a usar el lenguaje técnico, en algún momento me va a quedar pegada, no voy a encontrar la palabra correcta y la improvisación va a terminar siendo un fracaso. Entonces, bueno, esas eran lo que decía la lectura. Nosotros tenemos un ejemplo final. La idea, se los voy a poner ahorita. La idea es entonces que escuchen a la improvisación de esta muchacha y que discutamos entre todos si les parece que la maestra improvisa bien o no. O qué. Entonces, denme un momentito nada más para ponerles el video. Y me avisan si lo escuchan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Andrade, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, Núcleo Portuguesa. En este video vamos a hablar un poco sobre el COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Esta enfermedad, desafortunadamente, creemos que es una gripe común y esta se ha convertido en la muerte de más de 674.000 personas en el mundo. Y esta, primero que todo, es una extensa familia de virus que puede generar cualquier tipo de dolor de cabeza, puede generar un simple dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y cansancio, aunque muchas veces sin tener síntomas estamos llevando el virus en nosotros. Lo más complejo de sobrellevar esta enfermedad es que las personas que no tienen los síntomas y por no usar bien muchas veces el tapaboca, la mascarilla, pueden, o también tener medidas también como lo que es el lavado de manos. Un simple lavado de manos cada 3 horas puede generar que así como pueden de 1 a 10 personas contagiarse, esas 10 personas, por no tener el uso o las precauciones de manera diaria. 1 de cada 10 personas que tengan el virus sin saberlos pueden andar contagiándose. Y dependiendo de las defensas de cada una de esas personas, es que se verifica si efectivamente pueden ser asintomáticos o si son personas que pueden llevar los síntomas y de la misma manera tienen que ser mucho más cautelosos. El tener los síntomas implica que tenemos que estar aislados, que tenemos que usar el tapabocas correctamente así estemos en casas. Esa es la mejor precaución, estar aislados. Y el tener tos, el tener fiebre nos hace mucho más vulnerables al salir de casa y poner en riesgo a las demás personas. Los niños, las personas mayores, las personas hipertensas, las personas con obesidad son muchísimos más propensos porque con las gotículas respiratorias por alguien se puede generar que esta persona con una simple tos o al momento de hablar puede generar la propagación del virus y de la misma manera así infectar a quienes están a su alrededor. Este fue mi video del día de hoy, espero haya sido de su agrado.
Mi nombre es Rosario Andrade, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, Núcleo Portuguesa. Sí, entonces como a partir de este video, tal vez más que decir si creen que es una buena o mala improvisación o bien o mal hecha, tal vez como puntual, de forma puntual, porque tal vez teniendo en cuenta los errores con ejemplos que hablamos al principio, qué notaron, qué no notaron, qué piensan que tal vez podría mejorar. Ok, comentarios. No todos, por favor. Bueno, lo que yo noté, bueno, obviamente noté muchas cosas, pero una de esas es que empieza como con muletilla siempre, eh, incluso varias veces empieza con la misma muletilla y pues también se queda como pegada varias veces en el mensaje. Una de las cosas, digamos, cuando observamos a una persona, ustedes notaron algún detalle que ella estaba haciendo como para reforzarse o como para recordar, digamos, recordar, digamos, información que ella necesita para hacer esa improvisación. ¿Notaron algo especial? Yo sí noté algo muy interesante que ella estaba haciendo, como cada rato, como 3 o 4 veces lo hizo. A ver qué fue. ¿Hacia dónde volvió a ver ella? Como hacia una esquina inferior, por decirlo de alguna manera. Ujú. Exactamente. O sea, tenía un forro, ¿verdad? Tenía algo como tal vez una libreta con información para respaldarse. A veces uno lo hace así para tener, digamos, como un respaldo o alguien o algo de que apoyarse para no sentirse tan nervioso. Sin embargo, hay que hacerlo muy Disimuladamente. disimuladamente para que no se note que estoy volviendo a ver información, ¿verdad? O incluso, digamos, en algunos momentos, digamos, dentro de la televisión nacional se ha visto que dentro del mismo prompter le ponen la información para que la persona tenga ese dato y pueda improvisar más fácilmente, ¿verdad? ¿Qué más? Yo sentí que se devolvía mucho. O sea, como que empezaba una idea y en lo que se sentía que iba a pasar a otra, como que le agregaban un detalle a esa misma idea, o sea, de lo mismo, como que iba leyendo y se daba cuenta que se le olvidó agregar eh, cierto detalle o cosas así. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo tal vez estoy de acuerdo con el compañero. Yo sentí que se intentaba corregir a sí misma en varias ocasiones y me parece que eso delataba bastante el hecho de que tal vez no se preparó adecuadamente, que sí tenía notas, conocía datos, pero no se preparó tal vez como para el momento de ya presentarlo y estaba algo nerviosa y tal vez insegura de sí misma y de lo que iba a decir, muy probablemente porque no conocía tan a profundidad el tema. Prácticamente esto que está haciendo esta muchacha es un ejercicio de un curso para mí. O sea, digamos, les dieron este trabajo, una tarea de hacer una improvisación de unos 2 minutos o unos 3 minutos sobre un tema X. Aquí en la escuela, digamos, siempre cuando se hace presencial, siempre se hace una práctica de improvisación. Bueno, o sea, eh, los profesores que han dado, digamos, como Carlos Araya, Catalina Lao, o algunos otros profesores que han dado, digamos, el curso, digamos, de manejo de la voz, este, hacen un ejercicio de improvisación. Ustedes no saben el nivel de estrés que se someten los estudiantes ante este ejercicio de improvisación. Y hay un ejercicio muy interesante, digamos, que hacía un profesor, que era, sacaba unos papelitos con temas X y en sorteo, o sea, en una canastita, cada uno sacaba el papelito y eso era el tema que tenía que hablar. Entonces, digamos, por ejemplo, a algún estudiante le tocaba, hable sobre la sexualidad en adolescentes. Entonces, o hable sobre, digamos, los extraterrestres. Y así, digamos, o sea, cada uno iba
tenía un tiempo prudencial como para ir asociando ideas y hacer la improvisación de 1 minuto. Siempre se les daba 1 minuto más o menos, y se grababa y después se corregían, digamos, las cuestiones que estaban pasando. Entonces, esto es un ejercicio que ella hizo más o menos, ¿verdad? Y de una improvisación. Y realmente, o sea, se nota, digamos, el nerviosismo, o sea, aunque lo está haciendo, digamos, en algún lugar de la casa o en alguna parte, siempre hay una cierta inseguridad de que no estoy bien preparado como para hacer esto, o no está bien preparado. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, algo que nosotros notamos, Mariana y yo, cuando estábamos haciendo la presentación, queríamos ponerles bastantes ejemplos. Ya habían varios escritos en el capítulo, pero queríamos ponerles algo que pudieran escuchar. Y el problema que hay, o el problema que encontramos, es que realmente faltan muchos ejemplos de improvisación radiofónica, o no, de nuestro tema específicamente. Encontramos demasiadas que eran como improvisación en la radio, y eran personas tocando, o eran maestros haciendo como, no sé, una improvisación dramatizada o cuestiones así. Entonces, sí, como, no sé, como un mini comentario final, es que esta parte realmente cuesta un montón como dominarla también, no solo por el hecho de los errores que uno tiende a hacer ya como ser humano, sino también por la falta de ejemplos que uno pueda ver, como, o sea, si no lo vi en vivo, entonces ya prácticamente se quedó sin el ejemplo, porque mentira que van a poner el clip ahí a usarlo, como en internet o donde sea para buscarlo. Sí, sí, lamentablemente, digamos, acá, digamos, por ejemplo, en la escuela, o sea, se hace el ejercicio y después, y lógicamente se borra. Entonces, lógicamente no quedan datos. Y hay cosas que son simpaticísimas, ¿verdad? Que uno dice, o sea, bueno, o sea, se imaginan, o sea, lo que es una improvisación que es, o sea, en cierta forma a veces divertida, pero, o sea, en un ejercicio en clase puede ser divertido, pero, o sea, en la vida real es una cuestión muy seria. O sea, es una cuestión, o sea, un fail es de ahí, motivo de memes, motivo de un montón de situaciones que se van a dar, y ustedes lo han visto, digamos, a lo largo de estos días en las noticias o algo así, que hay gente que hace improvisaciones y uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Verdad? O sea, dijo una barrabasada, dijo una estupidez. Hay una cuestión que quiero que, digamos, que ustedes vean, digamos, por ejemplo, Ella y Marian hablaron, digamos, 3 palabras claves para hacer una buena improvisación. O sea, una de estas es, o sea, que realmente, o sea, una improvisación, sí existe la improvisación, pero, o sea, realmente uno tiene que estar preparado para hacer esa improvisación realmente. O sea, tiene que estar uno constantemente preparándose. Y una de las cuestiones, digamos, que siempre los profesores les dicen a ustedes es, o sea, prepárense continuamente, o sea, infórmense de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchas cosas, porque en algún momento los van a ocupar. Entonces hay que estar constantemente conociendo, informándose de la situación mundial, de la situación social, de la situación económica, y no estar, digamos, si están trabajando, por ejemplo, en periodismo, ¿verdad? O en comunicación social, que es donde, digamos, más cuestiones de estas se dan, digamos, más que todo en periodismo, que es donde más se da esto de la improvisación, pues lógicamente tienen que estar preparándose constantemente. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, donde nosotros podemos ver esto es cuando lanzan a la calle, como lo dijeron Marian y Ella, que lanzan a la calle, este, ¿cómo es que se llaman? ¿Cómo es que le dijeron ustedes? Enviados especiales. No, digamos, los chicos que están apenas saliendo, Oh, becarios. becarios o practicantes, ¿verdad? Que están haciendo esa práctica, y ustedes lo ven, por ejemplo, actualmente, la mayoría de las personas que contratan en las televisoras son gente de universidades privadas, que no está mal, porque o sea, o sea, se forman de igual manera, y cada persona, yo siempre digo que cada persona, un profesional, se hace en forma personal y no no es la universidad la que lo forma realmente, sino es la persona en sí misma la que se hace profesional.
En este caso, o sea, mandan a muchos jóvenes así a la calle y ustedes los ven que están con una nervia terrible porque tienen que improvisar sobre algún suceso o alguna situación que se dio en la calle, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se dieron muchas en las manifestaciones donde mandaron a los chiquillos a hacer ahí calle y no sabían ni qué decir porque no estaban bien informados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el espectador? De ahí, uno se ríe, se burla, dice, qué bruto más tonto, y realmente no es eso, simplemente es que tienen que prepararse, y hay una palabra que la dijeron muy constantemente Ela y Marian, que fue práctica, práctica, práctica. Hay que estar practicando, hablen sobre ciertos temas. A ver, hoy voy a hablar sobre esto, entonces uno empieza a practicar, ¿verdad? Y eso es muy puntual también, o sea, hay una parte que ustedes hablaron que en la preparación antes de hacer la improvisación, que es hacer una lista de puntos, ¿verdad? Entonces, esos puntos me van a ayudar, o sea, no para estarlos viendo en la parte inferior, como hacía la muchacha, ¿verdad? En el ejemplo que dieron Ella y Marian, sino que me va a servir para tener una base sobre la que puedo hablar constantemente o por lo menos por un periodo de tiempo hasta que se aclare la situación o el problema que se está dando, digamos, de que no llegó el entrevistado, que no llegó o que sucedió algo repentinamente, que cayó un rayo en ese momento, digamos, que tembló y entonces hay que hablar sobre los temblores y entonces todas estas cuestiones, ¿verdad? Otra palabra clave, otra cuestión, el dominio del idioma. O sea, nosotros los ticos, el bueno, yo soy uno que soy muletillero 100% cuando estoy haciendo estas cosas o estoy hablando así. Y constantemente uno, el o el o el a o el es constante y eso es cansado, digamos, en una transmisión en vivo que una persona lo está diciendo constantemente. Hay otra muletilla que es la muletilla física. Yo le digo muletilla física, que es el estarse moviendo. A mí un día de estos que hice un video tutorial, me estuvieron corrigiendo como 40 veces, porque ya estaba en este plan. Y es como una seguridad de los nervios que le da a uno, porque a mí no me gusta salir en cámara. O sea, no lo soporto. O sea, no soporto tener una cámara acá, me siento como como que me están atacando con algo, ¿verdad? Como si tuviera un rifle, una cuestión así. Entonces, ese movimiento que uno hace es como para evitar esa sensación de asedio, de temor, ¿verdad? A la cámara. Hay gente que le tiene pavor al micrófono. O sea, el síndrome del micrófono es terrible y le tiene pavor al micrófono. Se enfrentan al micrófono la primera vez y les tiembla la voz. Entonces empiezan a hacer algún movimiento con la mano, ¿verdad? Y constantemente es eso, ¿no? Entonces, ¿qué más les quería decir? ¿Sí, Hay, ¿Sí? hay algo ahí con eso de también la cuestión de los puntos que no lo mencionamos, pero es algo que, no sé, a mí desde la escuela me lo metieron mucho en la cabeza y es cada vez que uno va a presentar algo, como en lugar de memorizarlo, y es el problema que tienen a la hora de preparar una improvisación, como lo bueno es tener los puntos también, porque si uno empieza a escribir como un texto muy grande, uno tiende a memorizarlo, pero la memoria le puede fallar un montón de veces. Entonces, es como lo que le decían a uno cuando hacía una exposición, como no se memorice lo que viene en la tarjetita, nada más ponga como palabras clave, porque hace una como improvisación un poco más, no sé, fluida, digamos, versus tener que decir como, uy, madre, mira, dije esta palabra mal y ahora ya la cagué porque entonces no voy a decir bien la parte que sigue porque no me lo memoricé. Entonces, decían eso, como que hay que tener como ese cuidado, esa cautela de no caer en como intentar memorizarse todas las notas que uno tiene, sino de nuevo tener como palabras claves que le ayuden a recordarse de un tema en específico o de una parte específica de la noticia. Sí, ¿quién es de periodismo? David, ¿verdad? David, usted es de periodismo. Sí, Armando. ¿Usted se sentiría preparado para hacer este tipo de improvisaciones o, digamos, en una situación, digamos, de que
de que haya una falla o algo fuera de control en una transmisión, ¿qué haría usted, digamos, en ese momento, digamos? Que yo creo que lo he practicado en alguna ocasión y en algún curso de la U, pero tal vez no como en una falla como en el estudio, sino más bien como cuando uno improvisa estando en el campo. Eh, Vimos algunos consejos como los que nos dijo ella, como lo de tener apuntado palabras clave y todo eso, pero muy sinceramente, Armando, yo siento que en el estudio, cuando si empezara a temblar de repente o algo así, no sabría qué hacer. O sea, fijo sí lo haría, pero ahorita no se me ocurre qué, qué podría hacer. Y que, digamos, si hubiera un temblor, digamos, en esa situación, digamos, ha pasado, o sea, ustedes lo han visto, digamos, por ejemplo, los presentadores a veces en ese momento, creo que una vez se vino, estaba Pilar, era Pilar Cisneros, junto con alguien, no me acuerdo si era Ignacio Santos o alguno, no sé, en el tiempo que estuvo Pilar, que se vino esos temblores, pero fuertísimos. En el de Cinchona yo creo que estaban, porque fue como mediodía, ¿no? Estaban en Sí, medio de... Sí, sí, estaba con Randall, creo, con Randall Vargas. exactamente, sí. Entonces, de ahí hubo una improvisación ahí, una situación fuera de control. Claro, lógicamente, o sea, estamos hablando de dos personas que sí estaban bien, o sea, fogueadas y ya tenían conocimientos sobre sismos y temblores. Entonces, se ponían a hablar y entonces, incluso me imagino que recibían cierto apoyo, digamos, de información, digamos, que se estaba dando. Pero, digamos, sí, o sea, lógicamente es eso que ustedes tienen que ser eh, muy observadores, tener una preparación muy constante y saber estructurar la información, ¿verdad? O sea, digamos, cómo hacer esos ítems para poder ir trabajarlos en esa medida. Yo creo que en ese momento, en esos momentos es cuando sí hay improvisación. Pero digamos, si tienen que hablar sobre cierto tema y digamos, por ejemplo, si ustedes van a entrevistar a alguien X y lógicamente ustedes tienen que prepararse, ya tienen preguntas y ya tienen información al respecto de esa persona o de la información que esa persona les va a suministrar, ¿cierto? Entonces, si algo sucede o el invitado no ha llegado a tiempo o algo así, entonces ustedes ya tienen una preparación para hacer una improvisación lógica, una improvisación, o sea, que ya pueden dominar y que pueden hablar sobre el tema mientras viene o llega el entrevistado o se soluciona el problema que se está dando en ese momento, ¿verdad? Ahí es donde sí hay una, digo yo, que repentización, ¿verdad? Entonces, lógicamente la persona está preparada para la información. El problema es cuando no hay nada, como digamos un temblor o un suceso que en ese momento llega a pasar y que no tenemos nada. Pero si nosotros tenemos un bagaje anterior de cosas, podemos ir solucionando sobre ese camino. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Ok? O pasamos al siguiente tema de hoy. ¿Quién sigue? Sigue. ¿Había alguien más que tenía que, o solo, Eh, solo? Nosotros exponíamos el último tema hoy, entonces. Sí, Ok. creo que Sí, Armando. Y creo que, digo, bueno, para hoy no habían como ejercicios tampoco, entonces no sé si... Ok. Bueno, chao, muchas gracias, todos vayan a dormir. Bien, chicos, entonces sí, o sea, de ahí yo no les voy a dar tareas ni nada. O sea, sería interesante hacer como una improvisación, un ejercicio de improvisación, ¿verdad? Y no sé si se animarían a hacer un ejercicio de improvisación todos, a ver, como de un Yo, minuto, yo me animo para practicar. ¿ok? Entonces, digamos, podrían intentarlo, ¿verdad? Para, digamos, presentar algo, digamos, la siguiente vez para con Silvia y ver qué nos dice Silvia sobre eso, ¿verdad? Pero si quieren, ¿verdad? Voluntariamente, ¿verdad? Entonces, en vista de que ya no hay nada más que decir y que, o sea,
tenemos claro sobre la improvisación, entonces creo que podemos dar por terminada la clase de hoy. ¿Ok? Muchas gracias, Armando. Bueno, Muchas chicos. gracias, Gracias, Armando. Armando. Hasta luego. Muchísimas Pura vida. gracias. Gracias, Chao, Armando. que les vaya bien. Hasta Hasta luego. luego. Pase buena semana, Armando. Pura vida. Igualmente. Hasta Chao. luego.